Bienvenidos a esta clase de inducción e intubación en secuencia rápida. Creemos que esto debe ser competencia de médicos generales, estudiantes, personal en formación que trabaje en urgencias, en unidades de cuidado intensivo, obviamente en salas de cirugía. La idea es hacer una revisión de qué es la inducción e intubación en secuencia rápida, cuáles son sus indicaciones, conocer un poco de historia y en últimas resumir cuál sería la combinación ideal para algunos tipos de pacientes. Para aclarar que esto es en paciente estable y la indicación es en estómago lleno. Ya vamos a ver la clase en unas diapositivas para explicarles todo esto con un poquito más de detalle. Esta charla se llama Inducción e intubación en secuencia rápida. Mételo rápido, pero mételo bien. La idea es explicarles las mejores opciones que tenemos para hacer una inducción e intubación en secuencia rápida, porque no simplemente es intubar por intubar, sino dar las mejores condiciones para lograr una adecuada intubación con el mínimo riesgo y las mínimas repercusiones sobre nuestros pacientes. Esta es una definición que hace parte también de la historia de la inducción e intubación en secuencia rápida, y es que se da un agente hipnótico y un relajante neuromuscular de forma consecutiva, es decir, casi al tiempo, con el fin de facilitar la intubación orotraqueal y minimizar el riesgo de aspiración. Quiero resaltar dos cosas acá. La inducción e intubación en secuencia rápida se dio para minimizar el riesgo de aspiración en las personas o pacientes que tenían estómago lleno. Y esta es de las primeras definiciones donde únicamente se utilizaba un agente hipnótico y un relajante neuromuscular de acción rápida. Esto es importante y se los traigo a colación porque es el póster de una película de los años 90 o empezando los años 2000 que se llama en español, los subtítulos en español es de 60 segundos y en inglés Going in 60 Seconds. ¿Y esto para qué? Para que se acuerden que cuando vamos a hacer una inducción e intubación en secuencia rápida, la idea es desde que pongamos los medicamentos hasta el paso del tubo a través de la glotis, hayan transcurrido un tiempo de tan solo 60 segundos. Por eso se llama inducción, que es el ejercicio o el hecho de poner los medicamentos en el torrente sanguíneo del paciente, e intubación, porque tenemos que asegurar esa vía aérea en secuencia rápida, menos de 60 segundos. Esta es la primera vez que se habló de inducción e intubación en secuencia rápida con el fin de disminuir la aspiración del contenido gástrico. Y fue por allá en 1970 por Stepp y William, fueron los primeros en describir esta técnica de intubación, basados en el hecho que en esa época la aspiración era un gran riesgo o una gran causa de mortalidad en los pacientes llevados a cirugía bajo anestesia general. Los objetivos de una inducción e intubación en secuencia rápida básicamente son tres. Uno, reducir los tiempos en el que se coloca el tubo endotraqueal, reducir los tiempos de hipoventilación y de apnea. También vamos a tener que anular las respuestas voluntarias y reflejas que son producidas durante la laringoscopia, y este es el objetivo mayor: evitar broncoaspiración o aspiración en pacientes con estómago lleno. Entonces vamos a tener estos tres pilares, que son los tres pilares que yo les recalco siempre, son los tres pilares que se han descrito en una anestesia general, y en un principio se hablaba únicamente de hipnosis y disminución de los movimientos, o sea, una relajación neuromuscular profunda. Y ahora sabemos que debemos tener en cuenta tres cosas: hipnosis,
dada por un medicamento hipnótico, analgesia para disminuir esa respuesta a la laringoscopia y el bloqueador neuromuscular o la relajación neuromuscular para permitir un adecuado paso del tubo orotraqueal a través de las cuerdas vocales y disminuir los tiempos de la intubación. Y esta es la pregunta: ¿qué medicamentos voy a usar? Inicialmente, cuando se describió esta técnica de inducción e intubación en secuencia rápida por allá en 1970, se utilizaba o fue descrita con tiopental más fentanil o fentanilo más succinilcolina. Pero en la actualidad tenemos muchos medicamentos disponibles que nos van a lograr utilizar o llegar mejor a este objetivo. Entonces ahí viene la pregunta: ¿qué medicamentos voy a usar? Esto va a depender básicamente del tipo de paciente, de las condiciones del paciente y obviamente también de qué medicamentos tenga en ese momento yo como médico disponibles para poder intubar a este paciente en una secuencia rápida. Entonces aquí va la respuesta a esta pregunta. Es aquellos medicamentos que nos permitan lograr esa meta de tiempo, es decir, que nos den esas condiciones para que el paciente esté intubado en menos de 60 segundos, y aquellos que proporcionen las mejores condiciones para la laringoscopia. No solamente es hacerlo rápido, sino también hacerlo bien. Y aquí viene una definición que también quiero traer a colación. Una diferencia es la concentración plasmática, que es el nivel del medicamento en sangre. Cuando nosotros ponemos un medicamento dentro del plasma, dentro de ese sistema vascular, va a haber una concentración de ese medicamento en plasma, pero va a haber una histéresis o una demora en que esa concentración que hay de ese medicamento en plasma llegue a donde en realidad nos interesa que llegue, que es la concentración en sitio efecto. Y la idea es utilizar medicamentos que pasen rápido del plasma al sitio efecto para lograr tener las mejores condiciones a la intubación. Esto es una gráfica que nos muestra, esto es concentración del medicamento, vamos a dibujarla aquí, contra el tiempo. Aquí es el punto cero donde se administra el medicamento y esta primera línea es la concentración plasmática del medicamento, donde inicialmente hay un pico o un ascenso de esa concentración plasmática, llega a un punto máximo y luego empieza a descender. Aquí se mantiene en esta gráfica una infusión, entonces hace que ese descenso no llegue hasta cero, pero normalmente si es solamente un bolo, esta curva va a decaer hasta que la concentración plasmática del medicamento, por el metabolismo y por la eliminación del mismo, llegue a una concentración de cero. Y esta gráfica en azul muestra la concentración en sitio efecto, que inicialmente es cero, pero empieza a subir un poquito más allá de la administración del medicamento. Esa concentración en sitio efecto va subiendo hasta que la concentración plasmática y el sitio efecto llegan a un punto donde se equilibran. Y la demora entre esto y esto se llama histéresis. Entonces, ¿qué medicamentos vamos a utilizar? Los medicamentos que tengan menor histéresis o que este tiempo sea menor. ¿Por qué? Porque necesitamos que eso sea lo más corto posible para lograr intubar al paciente en nuestro objetivo del tiempo de los 60 segundos. Entonces vamos a ver qué opioide, qué hipnótico y qué bloqueador neuromuscular vamos a utilizar. La primera pregunta es: ¿qué opioide vamos a utilizar? Si tenemos en cuenta
estos perfiles farmacocinéticos y farmacológicos de diferentes opioides, lo que nos interesa aquí es el tiempo de efecto pico, que es esta última columna, y vamos a comparar diferentes opioides que tenemos disponibles. Por ejemplo, el fentanil, el tiempo de efecto pico es a los 4.2 minutos. Probablemente no sea una buena opción, pero el fentanil es el medicamento opioide más utilizado para inducción e intubación en secuencia rápida. Si tenemos en cuenta esta teoría, tardaría en llegar ese efecto pico a los 4 minutos. Por eso, pues hay que tener una cierta consideración cuando se utiliza este medicamento. El fentanil llega casi a los 2 minutos, al 1.8 minutos. El sufentanil tampoco es otra opción. El alfentanil llega muy similar o igual al remifentanil, y la morfina sí no la tenemos en cuenta porque tarda 19 minutos en llegar a ese tiempo de efecto pico. Es decir, que si tenemos en cuenta estos perfiles farmacocinéticos, solo nos quedaríamos con dos medicamentos, el remifentanil y el alfentanil, que nos permitirían intubar a ese paciente dentro de ese rango permisible del minuto de tiempo. Y el fentanil también lo voy a chulear porque es una opción, dado que es el medicamento que más tenemos disponibles en los servicios de urgencias, en las unidades de cuidados intensivos y también en salas de cirugía. Y esto es una curva que resume lo que ya les he explicado antes. Esta es la relación concentración en sitio-efecto versus concentración plasmática máxima, y esta línea es el tiempo en minutos. Si vemos también, el remifentanil es el que tiene mejor relación entre concentración en sitio-efecto y concentración plasmática en el menor tiempo posible, más o menos ahí está, 1.8, igual que el alfentanil, que es esta línea punteada de acá. Y el fentanil tarda un poquito más, ya vimos que tarda cerca de 4 minutos en alcanzar ese tiempo de efecto pico. Esto es una ilustración que yo les dejé por ahí en mis redes sociales hace un tiempo, y habla de la potencia o de la relación de los opioides comparados con la morfina. Si vemos el fentanil potente con relación a la morfina, es 100 a 150 veces más potente, y el remifentanil es 400 veces más potente. Si tenemos en cuenta cuál va a bloquear de mejor forma ese sistema simpático del paciente a la laringoscopia, pues diríamos que el remifentanil en este caso seguiría ganando. Son un punto a favor del remifentanil al compararlo con el fentanil. Vamos a ver las características de cada uno de los opioides. Empecemos con el fentanil, que ya sabemos que es el más disponible que tenemos, y no todo es malo. Él nos va a proporcionar la mayor estabilidad hemodinámica, produce menos hipotensión y un poco menos de bradicardia si lo comparamos con el remifentanil. Una cosa importante es que hay que tener en cuenta que se debe utilizar un poco como premedicación, y esto nos hace que nuestra inducción e intubación en secuencia rápida no sea tan predecible, porque debemos poner la dosis un poco antes de iniciar todo el procedimiento de intubación, y la dosis de 2 a 3 microgramos por kilo, pues eso depende también de lo que queramos lograr. El remifentanilo es el más efectivo en bloquear el estímulo del eje simpático adrenal. Ya vimos por qué, básicamente porque es mucho más potente que el fentanil. De hecho, es el opioide más potente que tenemos en nuestro arsenal de medicamentos, pero también hay que tener unas consideraciones, que produce bradicardia leve y una hipotensión entre el 15 y el 20% de lo basal. Obviamente, si hay un paciente
anciano, si es un paciente críticamente enfermo, si es un paciente hipotenso de base, perdón, el remifentanilo no debería ser la primera opción. Así nos dé unas mejores condiciones para intubación, tenemos que considerar que esto nos puede hacer que el paciente se choque un poco más. Esto lo vamos a ver más en la charla de cómo intubar un paciente hipotenso del doctor Granados. Y la dosis de 1 a 2 microgramos por kilo, esto en bolo para intubación. Ahora, la otra pregunta es, ya definimos el opioide que mejor se puede comportar para este tipo de paciente y para lograr nuestro objetivo de intubar. ¿Qué hipnótico vamos a utilizar? Entonces vamos a hacer un análisis similar al que hicimos con los opioides, y estos son algunos de los hipnóticos que tenemos disponibles. Entonces vamos a hablar en este caso de la vida media alfa, que también se mide en minutos, y es la vida media de distribución rápida al momento de aplicar el medicamento. El tiopental dura de 2 a 7 minutos. Vamos a ver que este fue con el primer hipnótico que se hizo la descripción de inducción e intubación en secuencia rápida, pero en realidad no es tan rápido. El propofol de 1 a 4 minutos, este sí es el medicamento más usado en una inducción e intubación en secuencia rápida, y si utilizamos la dosis adecuada podemos lograr ese efecto pico dentro del minuto para intubar. La ketamina y el etomidato van con una vida media alfa de 1 a 3 minutos y también están dentro de los medicamentos que pueden ser utilizados. Si nos quedamos con hipnóticos, básicamente se pueden utilizar todos. El tiopental, si no hay nada más, sería la última opción, o de pronto una opción en algún paciente específico. El propofol, la ketamina y el etomidato sí están descritos en esquemas de inducción e intubación en secuencia rápida. El propofol, algunas consideraciones, es un medicamento altamente lipídico, y el hecho que sea altamente lipídico hace que pase fácilmente de esa concentración en plasma, a una concentración en sitio efecto de forma rápida, lo que le da gran potencia y rapidez de difusión. Con una dosis de 2 miligramos por kilo, que es la dosis usual para una inducción e intubación en secuencia rápida en un paciente estable, puede tener pérdida de conciencia entre 30 y 60 segundos, que es nuestro objetivo. Y una de las consideraciones es que va a producir hipotensión con una caída cerca del 30% de la tensión arterial en pacientes ancianos, hipovolémicos, y también va a tener un efecto inotrópico negativo. El etomidato es un buen medicamento, aunque yo lo he usado y creo que no cumple, sí cumple, pero no ofrece las mismas condiciones a la laringoscopia que se adquieren o que se logran con el propofol. La ventaja es que produce efectos mínimos sobre el sistema cardiovascular y es un potente depresor respiratorio, así que podría complementar algo del bloqueo neuromuscular, dependiendo de lo que se utilice de forma concomitante, a una dosis de 0.3 miligramos por kilo. La ketamina es un gran medicamento, tiene también sus consideraciones, ya que a nivel central va a producir un estímulo simpático con liberación de catecolaminas endógenas, y eso va a hacer que se incremente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, es decir, que podría ser el medicamento de elección en pacientes hipotensos. Tiene poco efecto depresor respiratorio, por eso se utiliza en una inducción e intubación en secuencia retardada o retrasada, que lo vamos a ver en la otra charla del doctor Granados, y la dosis en este caso de la ketamina es de 1 a 2 miligramos por kilo para inducción e intubación en secuencia rápida. Y la última pregunta, ¿qué bloqueador neuromuscular voy a utilizar?
Yo prefiero utilizar la palabra bloqueador neuromuscular porque esto es lo que hacen, bloquean la unión neuromuscular, y no tanto la palabra relajante neuromuscular porque suena un poco más como de la calle. Este es algo más estilizado, utilizar el término de bloqueador neuromuscular, aunque de vez en cuando utilizo la palabra relajante para hacerlo un poco más entendible. Entonces básicamente vamos a tener dos medicamentos que cumplen las condiciones para tener el tiempo de intubación y para lograr las condiciones óptimas de laringoscopia. Y son dos: la succinilcolina, que es un bloqueador neuromuscular despolarizante, que va a tener un tiempo o un pico de efecto entre 20 y 40 segundos después de su administración, y va a producir fasciculaciones musculares, eso es una característica de la succinilcolina, seguidas por una relajación neuromuscular completa, una relajación neuromuscular profunda. Y dentro de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, pues tenemos otra serie de medicamentos, y aquí me interesa que nos fijemos en el punto de inicio de la acción. Entonces, por ejemplo, el rocuronio va entre 1.5 y 2.5 minutos y ya. De resto, no hay otro medicamento que pueda cumplir ese objetivo de tiempo, porque el becuronio va de 2 a 3 minutos, el pancuronio de 3.5 a 6, el mimacurio 2.5 a 4.5, el cisatracurio de 3 a 6. O sea, si es por tiempo, todos se salen descabezados menos el rocuronio. Y de hecho, si vamos a tener en cuenta los principales esquemas para hacer una inducción e intubación en secuencia rápida, solo tienen o solo consideran dos medicamentos: la succinilcolina y el rocuronio. Pero hay que tener unas precauciones con la succinilcolina, porque al producir ese bloqueo neuromuscular con despolarización, va a tener también unos efectos secundarios como mialgias, espasmos del macetero, puede ser desencadenante de hipertermia maligna. Es de los bloqueadores neuromusculares uno de los que más se relaciona con reacciones alérgicas. También puede producir bradicardia, sobre todo en pacientes pediátricos, arritmias. También va a aumentar la presión intragástrica, intraocular, intracraneal, y como es un bloqueador neuromuscular despolarizante, va a producir otra cosa, que es la liberación de potasio intracelular al medio extracelular, y va a producir una elevación o una hipercalemia transitoria, que si el paciente de por sí ya cursa con una hipercalemia de base, pues puede producir arritmias por este mecanismo de aumento del potasio. Entonces son las consideraciones que hay que tener con la succinilcolina. No es un medicamento antiguo, es un medicamento muy bueno, pero hay que tener estas consideraciones. Así que si estamos viéndolos dentro de un mundo ideal, esta sería la combinación de medicamentos más fácil y con menos efectos secundarios. Una combinación de el bloqueador neuromuscular que va a lograr esa meta de tiempo, una combinación del opioide que va a lograr también esa meta de tiempo y va a dar mejores condiciones para la laringoscopia, y la tercera o el tercer pilar de esta combinación es el hipnótico, que también nos va a ayudar a lograr esta meta de tiempo. También tenemos medicamentos coadyuvantes como la lidocaína, la clonidina, la dexmedetomidina, que pueden ayudarnos a tener mejores condiciones para intubar a este paciente, incluso también las benzodiazepinas, pero solo les traigo a consideración la lidocaína porque va a disminuir la respuesta hemodinámica a la laringoscopia y la intubación,
y otra cosa es que suprime el reflejo de oxígeno a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. La idea es dar la lidocaína antes de la administración de todos estos medicamentos para lograr que estas metas o estos objetivos que se suman estén disponibles o jueguen a favor de nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacer en un contexto clínico? ¿Cómo vamos a lograr hacer una inducción e intubación en secuencia rápida? Entonces, lo primero que les digo es, antes de iniciar una anestesia, o en este caso, antes de disponerse a intubar, hay que comprobar que disponemos de los recursos necesarios. ¿Y cuáles son los recursos necesarios? En este caso, como estamos hablando de un paciente que tiene riesgo de aspiración, entonces tenemos que tener una succión lista, principalmente, o mejor, acoplada a una cánula rígida como una cánula de Yankauer, que nos va a permitir succionar ese material particulado que en algún caso, si no logramos intubar rápido, puede salir del esófago y puede quedar en esa hipofaringe. Tenemos que tener otras medidas de suministro de oxígeno, como cánulas de oxígeno, ya vamos a ver por qué. Tenemos que tener una guía metálica que nos va a facilitar el trabajo de intubación. Tenemos que tener varias hojas disponibles de laringo por si algo pasa, incluso dispositivos avanzados de manejo de vía aérea, pero pues esto va a depender de los recursos que tenga cada uno dentro de su institución. Normalmente o clásicamente se ha descrito que una inducción e intubación en secuencia rápida se caracteriza por muchas P's. No me interesa que se aprendan todas, pero me interesa que recuerden las más importantes. Esta es la posición que sugieren muchos estudios, donde el tórax o la cabeza del paciente está inclinado entre 30 y 40 grados hacia arriba. ¿Para qué? Para que si hay regurgitación, ese material particulado se vaya hacia atrás y a las zonas declives y no se vaya tanto a la vía aérea que está anterior pues al esófago. Esta posición es muy buena porque permite intubar y tener un buen punto de vista, por decirlo así, de la vía aérea del paciente. Esta posición también está descrita, que es con una inclinación hacia abajo de la cabecera, de la camilla, perdón, del paciente, y también tiene un sustento fisiológico. Si la vía aérea está anterior y el esófago está posterior, esto lo vemos mejor acá, aquí está la tráquea y aquí está el esófago. Si se produce salida de contenido alimenticio o contenido gástrico, se va a ir hacia esta zona de declive en la hipofaringe y es menos probable que se vaya a la vía aérea. Pero ¿qué pasa con esta posición? Que hace más difícil alinear los ejes, pues que hay que alinear el eje oral, el eje faríngeo, el eje laríngeo, para poder visualizar la glotis de la mejor manera. Entonces puede que nos dificulte la visualización de la vía aérea y puede que nos retarde un poco la intubación del paciente. Las dos posiciones están descritas, las dos posiciones tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Yo con cuál me quedo? Yo me quedo con esta porque es la que he usado durante mucho tiempo. Esta la intenté alguna vez, no en un paciente que tuviera riesgo de aspiración, sino en un paciente con ayuno, en un paciente con cirugía programada, porque esa es la idea, entrenarse en casos o en pacientes donde podamos tener todo controlado, y la visualización se me hizo que es un poco más difícil. Obviamente hay anestesiólogos, hay médicos que pueden preferir esta posición, eso sí, pues ya se los dejo a su gusto. Otra cosa que debemos hacer siempre es preoxigenar. Preoxigenar es tratar de llenar este alveolo con oxígeno, por eso damos una fracción inspirada de oxígeno al 100%. Esto normalmente tiene,
varía mucho dependiendo de los pacientes, pero lo que más tiene en contenido es el nitrógeno, por eso también se denomina una desnitrogenación, donde lo que vamos a hacer es llenar este alveolo de oxígeno y que este nitrógeno salga o se desplace para que nos dé un mayor tiempo de apnea. Esto lo podemos lograr de diferentes formas, básicamente darle SAFI2 al 100% durante 1 a 3 minutos al paciente para que inhale este oxígeno al 100% y se pueda lograr este objetivo, o también durante 5 ventilaciones profundas a la capacidad vital forzada del paciente para lograr este mismo objetivo. La idea es tener la mayor concentración de oxígeno posible para aumentar el tiempo de apnea, o sea que el paciente no se desature por debajo del 90% en ese periodo que va a estar en apnea. Y otra herramienta que tenemos es la oxigenación apneica, que la voy a mencionar en esta charla muy por encima porque lo voy a explicar en la otra charla del manejo de vía aérea difícil. La idea es que vamos a proporcionar también una fracción inspirada de oxígeno al 100% más un flujo de oxígeno constante. Perdón la letra, pero letra de médico. Y ese flujo de oxígeno constante nos va a permitir que haya un mejor intervalo y también aumentar el tiempo de apnea de nuestro paciente. Lo vamos a ver con más detalle en la inducción e intubación en secuencia rápida, entonces no me voy a detener en esto. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que enfocarnos en aumentar el tiempo de apnea. Otra pregunta que me hacen usualmente es la presión cricoidea. ¿Sirve o no sirve? Bueno, pues este es un estudio ya del 2007 donde se hizo o se vio si la presión cricoidea o la maniobra de Selig tenía algún beneficio al ser aplicado en los pacientes y en una inducción e intubación en secuencia rápida. Como conclusión, aquí está, pues se los voy a resaltar. Dice que tiene unos problemas potenciales donde puede dificultar o incrementar la dificultad o incrementar Entonces, ¿qué concluyen ellos? Que puede, en vez de producir o en lugar de producir un beneficio, aumentar la dificultad de la laringoscopia y básicamente no va a disminuir el tiempo, sino que puede alargar el tiempo de esa laringoscopia. Y esto se ve cuando hacemos estudio por ecografía de la tráquea y del esófago. Y es que la maniobra de Selig se basa en que tenemos la tráquea acá y el esófago atrás. Y si hacemos presión sobre la tráquea, una presión en este sentido, la tráquea lo que hace es comprimir este esófago y una vez esa compresión de la tráquea sobre el esófago, se disminuye el riesgo de aspiración porque se está haciendo, por decirlo así, un taponamiento de ese esófago. Pero si vemos y hacemos estudios imagenológicos con ecografía, aquí tenemos un corte transversal de la tráquea con el ultrasonido y el esófago está aquí. Oh sorpresa, el esófago usualmente no está detrás de la tráquea, sino que está un poco lateral y a la izquierda de la tráquea. Es decir que por más presión que hagamos aplicando la maniobra de Selig, esta tráquea
probablemente no vaya a comprimir a este esófago. ¿Qué sí nos puede servir? Pues no, la idea no es hacer presión cricoidea porque nos va a aumentar el tiempo de la intubación y nos va a dificultar ver la glotis. Entonces, lo que sí está escrito es hacer maniobras externas sobre la tráquea que nos permita visualizarla de la mejor manera. Dentro de estas maniobras que tenemos, la maniobra de Burp, que básicamente es presión hacia cefálico, posterior y a la derecha del paciente. Back, up, right, pressure. Son como las siglas en inglés de este movimiento y usualmente lo hace otra persona que nos esté ayudando en la maniobra de intubación. Otra maniobra que podemos hacer es mover la tráquea a nuestro acomodo, pues de una forma externa, y dejarla en la posición en que nosotros la veamos de la mejor manera y simplemente decirle a esa persona que nos está ayudando como, oiga, tengan la tráquea así, no importa si la presión es hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia otro, simplemente moverla y en el punto donde nosotros tengamos la mejor visualización, en ese punto le decimos téngala ahí, no vaya a mover su mano, y eso nos permite tener la mejor visualización de la glotis y pasar el tubo pues de la forma más adecuada. Y esto es otra cosa que quiero que se lleven dentro de las ideas de esta charla. La inducción debe ser personalizada. Yo siempre he dicho que la anestesia no es una receta de cocina, simplemente se le pone a todo el mundo la misma vaina, ¿no? Sino que hay que pensar un poco más en las condiciones del paciente. Entonces vamos a ver como tres estilos o tres tipos de pacientes y cuál puede ser la inducción o el esquema o el conjunto de medicamentos más indicado para cada uno de ellos. Aquí vamos a ver pacientes estables, pacientes que simplemente necesitan o tienen indicación de una inducción e intubación en secuencia rápida y que están con unas condiciones estables dentro de todo. Entonces, un paciente, estómago lleno, clasificación ASA 1, ASA 2, simplemente no ha cumplido las horas de ayuno o tiene alguna condición específica que lo considere como estómago lleno, probablemente la inducción puede hacerse con remifentanil más propofol más succinilcolina, si no tiene ninguna contraindicación para la succinilcolina. Esto es porque es un paciente estable que probablemente no nos vaya a hacer hipotensión y que necesitamos tener las mejores condiciones para intubación. Un paciente cardiópata, probablemente el mejor esquema o la mejor combinación de medicamentos vaya a ser el fentanil, porque nos va a producir menor disminución sobre las condiciones basales de ese paciente, sobre todo tensión arterial y frecuencia cardíaca. De pronto, en vez de propofol, etomidato, porque nos va a dar esa mayor estabilidad hemodinámica, y de pronto, en vez de succinilcolina, en este caso, sí sea mejor el rocuronio. Y otro paciente que tenga un síndrome broncoobstructivo o asma, lo voy a sacar por acá, probablemente el mejor inductor en este caso sea la ketamina, que con esa liberación de catecolaminas endógenas va a aliviar un poco esa crisis asmática o ese síndrome broncoobstructivo. También puede ser el remifentanil, porque en este caso no necesitamos necesitamos tener unas mejores condiciones de intubación, y el rocuronio también podría ser la mejor alternativa de bloqueador neuromuscular para este tipo de pacientes, porque la succinilcolina puede producir un poquito más de eventos alérgicos en este caso. Bueno, ya tenemos los medicamentos escogidos, ya sabemos qué vamos a utilizar para cada paciente. Ahora tenemos que establecer cuál es la secuencia de poner estos medicamentos. Entonces normalmente es esta: el opioide,
porque normalmente son los que se tardan un poquito más en hacer efecto, aunque todo se pone casi uno tras otro, pero el Fenta sí habría que ponerlo un minutico antes para que vaya haciendo ese efecto pico y que tengamos las mejores condiciones para la intubación. Luego el hipnótico y luego el bloqueador neuromuscular. Esto sobre todo si se utiliza succinilcolina, porque como produce fasciculaciones, pues lo mejor, a no ser que sea un enemigo de ustedes, es que el paciente ya esté, pues ya esté en hipnosis, ya esté dormido, para que esas fasciculaciones no sean percibidas por el paciente. ¿Y qué otras opciones hay? Hay otras opciones descritas. Les pongo este signo aquí de alarma porque pues no son las mejores. No son las que yo hago usualmente porque yo cuento con los medicamentos necesarios para ofrecer las mejores condiciones para la inducción e intubación, pero pues están descritas y creo que también es mi deber informar que están o que son una herramienta que podemos tener, sobre todo cuando hay escasez de medicamentos. Entonces son dos opciones. Una opción es la dosis priming, que es dar una pequeña fracción de ese bloqueador neuromuscular. Entonces la secuencia va a ser la siguiente. Vamos a dar un 10% de ese bloqueador neuromuscular. Aquí estamos hablando de bloqueador neuromuscular no despolarizante. Está descrito con cisatracurio, con becuronio. Esto es una última alternativa que tenemos, pero pues como les digo, creo que es la oportunidad para poderlo enseñar. Entonces lo que vamos a hacer es dar esta pequeña carga del bloqueador neuromuscular, un 10% de la dosis que hemos estimado para ese paciente. Esto lo que hace en teoría es sensibilizar un poquito esa placa o esa unión neuromuscular para que después, en el último paso, cuando demos el 90% restante de esa dosis, haya un mayor bloqueo neuromuscular. Esto no siempre es así, no siempre se logran las mejores condiciones, pero como les digo, está descrito. Entonces damos un 10% de ese bloqueador neuromuscular, luego la dosis del opioide que ya escogimos, el hipnótico y por último el 90% de ese bloqueador neuromuscular. Esto se da unos 30 segundos antes del resto de la cascada de medicamentos para permitir que se dé esa sensibilización de la unión neuromuscular. Y como les digo, está descrito e incluso hay unas dosis ya para cada bloqueador neuromuscular descritas para ese priming o la primera mini dosis del bloqueador y una dosis de intubación. Si se dan cuenta, esto es una décima parte de la dosis de intubación de cada uno de ellos. Pueden pausar y pues tomar los datos si consideran necesarios. Y otra forma de utilizar los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes es una secuencia inversa. ¿Por qué inversa? Porque lo primero que se da es la aplicación del bloqueador neuromuscular. En este caso no se pone el 10%, sino la dosis total de lo que hayamos calculado para becuronio, cisatracurio o lo que sea. Después el opioide y después el hipnótico. En este caso hago una salvedad, no es que yo esté recomendando esa dosis priming y esta secuencia inversa de intubación, sino que simplemente hay que saber que son opciones válidas y opciones que están descritas como último recurso cuando no tenemos los medicamentos que podemos utilizar dentro de la secuencia rápida. Y como siempre, siempre que intubemos tenemos que estar seguros que estamos en la vía aérea. ¿Cómo nos vamos a asegurar que estemos en la vía aérea? Pues si estamos en un servicio de urgencias, viendo la columna de vapor de agua que se produce al momento de ventilar al paciente y que el paciente pues esté en vía aérea ese tubo.
Esto no es 100% sensible ni 100% específico, pero si se combina con una auscultación de los campos pulmonares y una auscultación del epigastrio, pues una auscultación negativa del epigastrio y una auscultación de adecuados ruidos pulmonares, pues puede ser aumentar la sensibilidad de esto. Y si tenemos la posibilidad de utilizar una capnografía, pues ver una curva adecuada de capnografía, no como la que tenemos aquí, que es una curva que va descendiendo y cae hasta llegar al cero, y que esto nos indica que hay una intubación esofágica, es decir, que el paciente no está intubado adecuadamente. Listo, hasta aquí llega esta clase de inducción e intubación en secuencia rápida. Si quieren, dejen en los comentarios las preguntas que tengan y trataremos de responderlas lo más pronto posible y lo más claro posible.